Hola, bienvenidos amigos, amigas, hermanos, hermanas. Estamos ya en esta sesión que es de la primera de Pedro, la primera epístola de la carta de Pedro que hemos estado estudiando en Aprende Biblia, con los versículos del capítulo 2, del versículo 11 en adelante, que íbamos a llegar hasta el capítulo 3, versículo 12. La razón por la que vamos a estudiar toda esta sección es porque la carta de Pedro aquí muestra un giro muy interesante que es poco, se percibe poco y se sobreentiende que está claro, pero la verdad es que muchas veces necesitamos profundizar un poco más en lo que se está diciendo. Recordemos que esta carta está dirigida inicialmente, como lo escribe el mismo Pedro, a los hermanos que están en las diferentes provincias en Asia, que están bajo el Imperio Romano, es muy importante, y que también está dirigido a aquellas personas que están sufriendo persecución por haber sido acusados de haber iniciado el incendio en el año 61 después de Cristo, y que ese mismo año un evento muy importante que fue precedente al incendio, de acuerdo con los registros históricos, es que un esclavo había matado a un senador, cosa que fue algo terrible y pegó muy fuerte en la sociedad y todo, y Nerón puso un ejemplo a seguir para castigar a los esclavos rebeldes, con un castigo extraordinario en donde mandó a matar a todos los esclavos de esa casa de ese esclavo que había matado al senador, que no era de la misma casa aparentemente, sino que era de otra casa, un esclavo diferente. Entonces, pero de todas maneras, tanto a unos como a los otros, los mandó a matar. Entonces, esto pues causa también mucha adversidad a los cristianos, como ya lo hemos estudiado. Pero aquí, en estos versículos que vamos a estudiar hoy, desde este versículo 11 del capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 2, empieza a hablar de deberes cristianos, como se entiende en las partes de las Biblias, que si tienes Biblia impresa o digital, verás que dice como encabezado deberes de los siervos, deberes cristianos y demás, pero en realidad estamos hablando desde el punto de vista de una gracia que Dios nos da a todos los cristianos de todos los tiempos, para una gracia de sumisión en medio del sufrimiento. Y es aquí en donde comienza algo muy importante que nosotros debemos de entender, que es esta sumisión en medio del sufrimiento, pero es una sumisión dada por Dios, provocada por la gracia de Dios en nosotros, que lo podemos hacer en medio de las injusticias más terribles, como lo está poniendo aquí Pedro. Injusticias sociales, injusticias laborales, inclusive sus injusticias familiares y cosas así por el estilo, que marcan de una manera muy importante un sentido contrario al mundo. Cómo someterse, cómo es que la palabra de Dios por medio de Pablo hable de sumisión en medio de injusticias, hable de sumisión en medio de maltratos, hable de sumisión en medio de cosas, ni siquiera a morir heroicamente en una defensa y demás. Hubo, por ejemplo, un levantamiento que ya lo he comentado en algunas ocasiones, levantamiento de esclavos, en donde este personaje de la historia, Espartaco, se levantó con más o menos 700 y feria de esclavos. El final fue terrible, aunque vencieron en 3 batallas diferentes al Imperio Romano. Y Pedro está diciendo aquí cosas que de veras van en sentido contrario en todos los aspectos. En todos los aspectos van en sentido contrario a como lo piensa el mundo. Sin embargo, para el Señor eso es ser cristiano, ir exactamente con su gracia en sentido contrario al mundo, y no por ir en sentido contrario al mundo, sino porque el plan de Dios era que el mundo, es decir, que la creación siguiera en su propio sentido de Dios. Y este es el sentido en el que Dios debería de funcionar la sociedad, la familia, el ámbito laboral,
y todo lo que se refiere a la vida social del ser humano en todos los tiempos. Entonces, aquí vamos a comenzar a leer por esta gracia que Dios nos da acerca de la sumisión de los gobiernos. Al gobierno dice en el versículo 11, 2:11, si quieres tomar tu Biblia y leerlo, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Bueno, aquí está hablando de estos, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Bueno, aquí ya no se está refiriendo solamente a los extranjeros y peregrinos que están físicamente por toda la provincia de Asia bajo el Imperio Romano, como lo escribe en el capítulo 1, versículo 1, dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia y Capadocia, Asia y Bitinia. Aquí está hablando de una manera genérica, no solo a los del versículo 1, sino dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Nosotros, en el día de hoy, pues nuestra visión debe de ser esta: considerarnos extranjeros y peregrinos en el sistema del mundo, ¿sí? En el sistema del mundo. Así como llega un turista a un lugar totalmente ajeno a él en cuanto a la cultura, bueno, es lo mismo para nosotros en este mundo, que la cultura del mundo nos sea totalmente ajena, aunque hayamos vivido en ella antes de Cristo, aunque hayamos sido parte de ella, incluso habiendo sido promotores de ella. Dice que ahora que somos ajenos a esto, como peregrinos, como extranjeros, ¿sí? Y como peregrinos, es decir, como aquellos que van de paso, ¿sí? Que no tenemos arraigo en el mundo, que nuestra simiente, nuestro ser, lo más profundo de nosotros no tiene ya ningún arraigo en el mundo, sino que nuestro arraigo es en la palabra de Dios, que nos fue sembrada por el mismo Dios, por el Espíritu Santo, que cayó en tierra fértil y que está creciendo en tierra fértil la palabra de Dios, y que está dando fruto al 30, al 60 y al 100%, de acuerdo como dice la palabra de Dios, que es la semilla que el Señor planta en nuestros corazones, y que por lo tanto no tenemos arraigo nosotros en el mundo. Es a lo que se refiere, que por lo tanto somos peregrinos que vamos de paso. Y dice que se abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí es importante mantener el contexto. Hay muchos deseos carnales que batallan contra el alma, ¿sí? La sensualidad del mundo, los deseos carnales de la carne con respecto a la lujuria, los deseos de la codicia, de los deseos del consumismo, muchas cosas batallan en el alma del hombre, de la mujer cristiano, batallan contra nuestra mente y demás, y eso no significa que no estemos creciendo, sino significa que estamos en una batalla. Y eso, cuando deje de haber batalla, es o porque ya estamos inmersos otra vez en lo mismo, o porque ya estamos con el Señor. Eso nunca va a dejar de ser. Pero manteniendo el contexto, dice que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y es aquí en donde se sostiene la postura de que esta carta está escrita solo para los judíos que viven entre los gentiles. Pero no es así, porque debes de recordar que en el versículo 10, precisamente en el anterior donde estamos, en el 11 y ahora en el 12, pero en el versículo 10 te recuerdo lo que dice: vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Pues sí, está hablando a los que antes no eran pueblo, pero ahora son pueblo. Entonces no le está hablando a los judíos, porque los judíos antes sí eran pueblo, el pueblo de Dios, pero ahora está diciendo a ustedes, los que eran, los que son gentiles de nacimiento, pero que ahora son pueblo de Dios. Pero entonces está hablándoles
a esos mismos peregrinos, a esos mismos extranjeros en este mundo, que mantengan su buena manera de vivir entre los gentiles, es decir, entre los no conversos, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores, y es aquí donde se confirma que no está hablando de esos deseos de la carne que batallan contra el alma, que ya mencioné, sino los que batallan del alma contra los gentiles, que en los que murmuran de vosotros como malhechores, es decir, a los que los están calumniando, el deseo del alma de decir, pues vamos a levantarnos en armas y vamos a defendernos y vamos a demostrar que tenemos la fuerza, que somos mansos pero no mensos y que nos vamos a defender con todo, porque nosotros no quemamos Roma, nosotros hemos sido libertados por Cristo y no estamos bajo yugo de esclavitud y nos vamos a defender de estos gentiles que nos están calumniando. Dice Pedro, no, así no es. Dice, los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es decir, lo que hizo Gandhi contra el dominio británico sobre la India se queda muy corto, porque Gandhi no sufrió esta persecución que sufrieron estos, porque los mataban, porque habían quemado Roma supuestamente, o murmuraban de ellos, y había una persecución, como ya se leyó. Sin embargo, aquí parece ser que el asunto sigue siendo doméstico, es decir, sigue diciendo Pedro, se está dirigiendo Pedro aquí a los que aún están, ojo, en Roma, a los que aún están en Roma y a los que aún están entre la provincia romana, y se está dirigiendo a ellos porque no se puede estar dirigiendo a los que están esparcidos por todos lados, porque Pedro, obviamente no había noticieros, no había formas de redes sociales de enterarse, y le está diciendo que consideren sus buenas obras. ¿Cómo van a estos gentiles a los que está hablando Pedro a considerar las buenas obras de personas que ni conocen? Obviamente está refiriéndose a los domésticos, al asunto doméstico que siguen ahí en Roma, para que consideren vuestras buenas obras, que aún bajo la calumnia ellos se han mantenido firmes, haciendo buenas obras, manteniendo buena vuestra manera de vivir y no haciendo caso al deseo de venganza o de justificación o de demostrar la inocencia o de levantarse con una agresión. Y es muy interesante también el siguiente versículo, dice el por qué hacerlo. Es necesario saber por qué hacerlo. Es necesario saber por qué, si no tenemos nosotros nada que demostrar ni nada que defender como peregrinos en este mundo, no tenemos absolutamente nada que hacer entender a todos nuestra manera de pensar ni nuestra fe, sino solamente es a través de las buenas obras. Ojo, a través de las buenas obras es una de las maneras más eficaces de compartir la palabra de Dios. La verborrea desde un púlpito puede convencer al alma que está a gusto en una iglesia, en una congregación, y la verborrea desde el púlpito pues sí puede quitar un poco el sentido de culpa de ser un carnal, pero a esos no, a ellos están ahí, pero a ellos se les está enseñando por qué causa, por qué razones deben de mantener esto, y es por causa del Señor. Versículo 13 dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey, aunque sea el mismísimo Nerón, como a superior, supervisor de esclavos, ya a los gobernadores en Capadocia y estas otras regiones, como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Es decir, aunque sean calumniados estos hermanos, y a que a nosotros, por eso lo deja escrito la palabra de Dios, porque se aplica a nosotros también de diferente forma, aún siendo calumniados,
ellos, al ver las buenas obras, se queden callados. Dice, sométanse al rey, aún siendo acusados injustamente y perseguidos injustamente. Está diciendo, sométanse al rey, obedezcan al rey. Sí, y dice aquí, para que en el día de la visitación, está hablando de la visitación en un doble sentido. Por un lado, en la visitación de cuando venga el Señor, en aquel día maravilloso que todos esperamos con alegría y con gozo, ¿sí? Y de la visitación también de cuando el Espíritu Santo llega a convencer a una persona que ha sido escogida por Dios, llamada por Dios, en un llamamiento santo. El Espíritu Santo usa como materia prima para el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio de las personas el ejemplo de las buenas obras de otros cristianos, el ejemplo de la fe de otros cristianos, el ejemplo de decir, ok, para mí es cierto lo que estos predican, ya trabajando el Espíritu Santo en ellos, porque lo he visto. Y aunque están padeciendo injusticia, no se defienden. No se defienden, ¿por qué? Porque es por la causa del Señor, que es llevar a sus almas a los pies de Cristo, el Espíritu Santo. Y entonces Él está diciendo que se sometan a esta situación, porque esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice, versículo 15 del 2, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal cual. Es por ignorantes. ¿Por ignorantes a qué? Ignorantes a la palabra de Dios. Ignorantes de los pactos, ignorantes de la obra de Dios, ignorantes de todo lo que Dios hace, y por eso dice que debemos de actuar exactamente como el Señor lo hizo. Dice, para que hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuáles son los insensatos? Insensatos que están acusando a los cristianos de cosas malas. Un hombre insensato es el que habla mal de los cristianos. Un cristiano insensato es aquel que habla mal de otros hermanos, porque es insensatez, es decir, falta de entendimiento. Eres un insensato, una mezcla entre necedad y ganas de hacer el mal o de calumniar. Esa es la insensatez, característica evidentemente de los ignorantes. Y aquí es en donde viene esta advertencia, a manera de petición en la palabra de Dios, de esos insensatos que no conocen al Señor, ¿ok? Entonces, si te están calumniando por personas no creyentes, pues gózate en el Señor, porque es parte de lo demás. Ahora, si hiciste mal, están hablando de ti, pues es otra cosa que viene más adelante en esta epístola. Versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Sí? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y tengo que juntarlo con el versículo 18 para el siguiente comentario. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Aquí está la clave, versículos clave, como vienen en algunos estudios bíblicos. Bueno, dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y es aquí, ¿sí?, que como siervos de Dios se toma que esto es como siervos de Dios que a los que servimos al Señor. No. El contexto es muy importante, recordemos. La palabra clave aquí es criados. Criados está refiriéndose a los esclavos. Estos esclavos, había en Roma, en el tiempo del Imperio Romano, había 4 tipos de esclavos.
Sí, efectivamente, los esclavos que eran tomados como prisioneros en las conquistas, que eran los menos, ojo, eran los menos. ¿Por qué eran los menos? Porque eran soldados, generalmente, y de ninguna manera dejaban a nadie vivo que pudiera levantarse y pelear. Segundo, aunque había esclavos de conquistas que no eran soldados, eso sí los tomaban como esclavos, y eso solamente a algunos, no a todos, de acuerdo con sus características, y los vendían de acuerdo a sus características. El precio de un esclavo variaba según sus capacidades, su edad y sobre todo sus habilidades. Por ejemplo, a los niños huérfanos tenían un precio pues bajo realmente, porque no tenían habilidades ni nada por el estilo, y bueno, era así que como, pues ahora sí que como me salga, ¿no? Sobre todo a los niños defectuosos los sacrificaban por si no tenían un físico atractivo, o al menos que se veían normales, y bueno, tenían un bajo precio porque no se sabía cómo iban a salir. Así de lamentable y de frío como lo estoy diciendo. Sin embargo, los esclavos, hombres y mujeres que ya tenían capacidades, según el precio no solo de la hermosura física, sino principalmente de sus capacidades para poderlos vender, y se cotizaban. El precio de un esclavo era muy alto, entonces esto no era para todos, ¿ok? Un esclavo, mientras que una proporción, el salario anual de un soldado romano, que por supuesto no era esclavo, el salario anual de un soldado anual, un esclavo con capacidades y habilidades intelectuales o físicas, artesanales, manuales y demás, llegaba a valer hasta 6 salarios anuales de un soldado, ¿ok? Mientras que un centurión tenía hasta 15 veces el salario de un soldado. Entonces, pues sí, un centurión podía comprar esclavos, pero le salía casi a la mitad de un salario anual, de su salario anual. Entonces no era cualquier cosa y demás. La segunda forma, bueno, eso eran los capturados y demás, o secuestrados y demás. Tenemos los tipos de esclavos. Pues los menos agraciados eran mandados a las minas porque duraban poco por sus capacidades físicas, pero era una muerte segura, entonces los mandaban a las minas, y a otros los mandaban a lo que venía siendo la agricultura. Esos tenían otras características, pero que aguantaban más. Había otro tipo de esclavos, el tercero, que eran los que se mantenían por medio del subsidio del imperio, y que eran utilizados, que tenían capacidades, pues eran esclavos, sí, pero tenían capacidades como maestros, artesanos, incluso para la medicina, maestro de niños y de niñas, bueno, no de niñas no, pero sí de niños. También eran burócratas en su mayoría. Burócratas que llevaban todos los asuntos del imperio, eran esclavos subsidiados por el imperio. Eso, su amo era, incluso su amo podía ser otro esclavo de un mayor rango, pero seguían siendo esclavos, ¿ok? Y había otro tipo de esclavos, que eran los que, siendo ciudadanos romanos, por deudas vendían su libertad y se hacían esclavos de esclavos. Ahora, estos esclavos, tanto los domésticos, que eran los que vendían su libertad, o bien los esclavos que tenían características como para quedarse en la casa de los amos, es a los que aquí se está refiriendo Pedro. La mayoría de los que no huyeron eran esclavos domésticos que todavía vivían con sus amos. Y esto nos da un referente a nosotros, como los que hoy están sujetos a una persona no cristiana, y que viene siendo no un amo, sino un patrón,
y tú no eres un esclavo, sino un empleado. ¿Ok? Los esclavos no tenían remuneración alguna, los esclavos no tenían derecho a tener propiedades, no tenían derecho a tener un apellido, no tenían derecho a casarse, salvo con la autorización del amo. Las mujeres esclavas estaban a las órdenes absolutas en todos los aspectos de sus amos y amas, por la perversión tan grande, ya sabrás, y demás. Y entonces, aquí vemos que se está refiriendo a los que vienen a continuación. Dice en el versículo, voy a repetir, dice: yo criado estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables. Es decir, había esclavos que tenían un aprecio por parte de sus amos, principalmente a los que habían nacido como esclavos en su casa, en su parentela, y eran niños y niñas que crecían y que no eran hijos, pero tenían cierto aprecio, tenían un cierto aprecio por parte de ellos, y había amos buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Evidentemente, un cristiano de huida, porque los acusaron de incendiar Roma, no iba a tener de ninguna manera un amo. Por supuesto no sabía dónde estaba, sino los de casa se está refiriendo. Dice versículo 19, sigo leyendo: porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Esto, por conciencia de Dios, sufre estas injusticias y estas molestias. La enseñanza para nosotros es si por conciencia, si de la conciencia delante de Dios, es decir, acuérdate que si tú estás metido en una oficina, en un taller, o incluso en tu mismo hogar, sufres injusticias, maltratos y demás, pero por la conciencia de que estamos delante de Dios, dice: padécelo porque esto es bueno delante de Dios. Dice: porque esta es la causa de Cristo, porque esto merece aprobación si alguno por causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Parece ser que el único padecimiento que el cristiano pues tiene conciencia es el padecimiento injusto. A veces el padecimiento justo pues se lo atribuimos a otros, pero cuando es injusto, las pilas naturales salen a relucir al 100%, como en los celulares, en contra, porque es injusto. Es injusto. Y dice aquí claramente la palabra, Dios sabe que es injusto. Dice por causa de la conciencia delante de Dios. Por supuesto, Dios sabe que es injusto, pero esto es a lo que Dios nos ha sometido para pulirnos. Dice, versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aquí estamos hablando de esclavos abofeteados. Ya si un patrón te abofetea, ahí está la comisión de arbitraje. Ahí sí no te dejes. ¿Por qué? Porque está ahí, para eso hay ley. Estas pobres personas no tenían ley, no tenían ningún derecho. Nosotros sí tenemos derecho, pero obviamente no dejarnos ser abofeteados. Pero muchas veces en los trabajos, y por experiencia propia lo digo, pues no se necesita una bofetada física, sino hay cosas peores de maltratos verbales y demás. Bueno, aún así, el Señor nos pide hasta cierto punto soportarlo hasta donde sea posible y esperar la intervención de Dios. Si es necesario, el Señor nos moverá a otro trabajo. Si es necesario, el Señor hará algo. Y obviamente hasta donde debemos de obedecer, hasta donde la ley laboral lo permita. Y esto es muy importante. Hasta donde la ley laboral lo permita, debemos de padecer
como, no esclavos, pero sí como subordinados, hasta donde la ley laboral lo permita. ¿Por qué? Porque y hasta también donde la ley de Dios lo permita. Es decir, si un jefe quiere abusar sexualmente de una persona, ahora ya está tan malo que no se puede decir solamente de una mujer, sino de hombre o de mujer, o una jefa de hombre o de mujer, abusar, pues obviamente eso ya va en contra de la ley de Dios, en contra de la ley de los hombres, en contra de la ley de Dios. Entonces, pues evidentemente ahí de ninguna manera, hasta donde la ley laboral lo permita y hasta donde la ley lo permita también la ley de Dios de la conciencia, como es el caso de alterar facturas, hacer cosas ilegales delante de la ley. No se debe de obedecer al patrón. ¿Por qué? Porque ahí ya es algo ilegal delante de la ley de los hombres. Versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados. Que es aquí donde empiezan los reclamos. A veces dice, pues porque pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Y es de los versículos en donde a veces lamentablemente no se consideran con la profundidad con las que se deben de considerar. Es voluntad de Dios que suframos y que padezcamos persecución, abusos, maltratos. ¿Por qué? Porque Cristo nos dejó ejemplo y Dios quiere que sigamos las pisadas de Cristo. ¿Para qué? Para hacernos a su imagen. ¿A cuál imagen de Cristo? A la de hacer milagros y multiplicar el pan. Es lo que algunos dicen, pero no es a la de multiplicar el pan y algunos para hasta caminar sobre el agua y predicar y en el Monte de los Olivos en un auditorio enorme. No, la del sufrimiento, ¿ok? Digo, estoy leyendo la Biblia, no estoy leyendo mis opiniones. Dice, para que, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. No para dejarnos maltratar como perritos, sino para voluntariamente seguir las pisadas de Cristo con plena conciencia delante de Dios, y que estamos haciendo lo que el Señor nos puso a hacer porque esa es su voluntad, el cual no hizo pecados, sino ni se halló engaño en su boca. No, yo no fui, yo no fui, ¿no? Dice, no se engañó en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa. ¿Cuál causa? La de Dios, la de la salvación, al que juzga justamente, es decir, a Dios, en esta vida o en la otra. Cada abuso, cada cosa que hayas recibido de propios y extraños, Dios la va a juzgar. Si un hermano te ha hecho daño, Dios lo va a juzgar. Si te arrepientes, se desaparece ese pecado, pero si no te arrepientes, Dios te va a juzgar por ese daño que hiciste, sobre todo a otro hermano, y cuanto más también pues a personas no creyentes. Versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, por eso no respondemos, vivamos a la justicia. No dice vivamos en justicia, sino vivamos a la justicia de Cristo, y por su llaga fuisteis sanados o salvados, y por su llaga fuisteis salvados. Este versículo, si bien se utiliza para la sanidad física, en el contexto, la traducción más precisa, que es la misma palabra salvados y sanados, porque el pecado es una enfermedad, en el sentido de que dicen en el mundo que el pecado es una enfermedad, que lo llaman de otra forma. No, el pecado no es una enfermedad, el pecado es muerte, ¿ok? Entonces fuisteis sanados de esa muerte del pecado,
entonces podemos vivir a la justicia de Cristo, porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. ¿Por qué usa este término, al pastor y al obispo de vuestras almas? Muy fácil, muy fácil. ¿Por qué? Porque es el pastor y obispo de vuestras almas, es que está al absoluto pendiente y cuidado, y no hay un detalle en tu vida personal, laboral, familiar, que pase desapercibida a los ojos de Dios. Y que este mundo será juzgado por sus malas obras. ¿Malas obras a quién? Pues a nosotros. Pues a quién más. Cuando alguien peca contra otros, y entre ellos los pecadores pues pecan entre ellos. Pero aquí está hablando del juicio a los que el mundo está maltratando, que es a los cristianos. Entonces no se necesita ser perseguido para que Dios tenga toda su atención puesta en ti, que no estás siendo perseguido ni andas a salto de mata, como dicen, por el Evangelio, que estás en tu casa o en tu oficina o en donde estés y que estás siendo maltratado. Está refiriéndose a ti, es decir, a los esclavos domésticos, permíteme la expresión de esta forma. Bueno, ahora vamos a la siguiente sumisión, que también saca chispas por muchos lados. Y dice en el capítulo 3, ya estamos en el capítulo 3 de Primera de Pedro, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y bueno, pues aquí ya sabes los movimientos que hay. Lo único que puedo decir es que pues, es el mundo. El abuso a las mujeres es evidente, es claro los feminicidios, es claro tal, pero aquí Pedro le está escribiendo a las esposas de ¿quién? A las esposas de los no creyentes, porque está diciendo, ¿sí?, aquí que puede estarse refiriendo a esclavas, porque había esclavas que se podían casar con otro esclavo, por supuesto, o bien sí, un amo sí podía desposar a una esclava, pero era todo un proceso judicial muy, muy interesante, pero lo podía hacer para darle la libertad, ciudadanía y luego ser su esposa, pero eran los menos casos porque podían abusar de ella sin necesariamente ser su esposa. Incluso tener hijos con esclavos, con esclavas, y era lo que esos eran los mejores apreciados en algunos casos. Bueno, aquí está hablando de estas mujeres, pero le toca a todas las esposas de todos los tiempos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz para todos los tiempos. Y aquí vamos a ver que dice, estad sujetas. Esta palabra sujetas se inicia en griego con la palabra upo. Upo significa bajo de, y bajo de en el sentido militar. En el sentido militar. Fíjate que en el griego esta palabra habla por sí sola y dice déjame buscarte. Bueno, la palabra mujeres, sí, la palabra upo está relacionado en el sentido militar, en donde aquí el asunto más interesante es que el asunto militar está hablando de orden y de una jerarquía. Al haber orden y jerarquía, las instituciones avanzan. Si no hay orden, si no hay jerarquía y no hay una obediencia, porque la palabra sumisión en castellano actual se oye muy fuerte, porque la palabra sumisión, cuando alguien está sometido, es diferente sumisión a sometimiento. Y la palabra aquí que se usa
es estar sujetas que está upo, o que dice en Colosenses someteos y demás, o en Efesios. Bueno, es la misma palabra, sujetarse o someterse. Y es aquí cuando, por ejemplo, en el castellano actual, es cuando someten un policía, somete a alguien, es decir, ya lo esposó, ya lo sometió. O bien someterse en obediencia, se están sometiendo a la educación, por ejemplo, cuando están entrenando a un perro, lo enseñan a ¿qué? A obedecer, a sujetarse. Bueno, no es el caso de la palabra aquí. Esta palabra tiene un sentido militar, como una persona de un rango específico, que puede ser muy alto. Hay otro más alto que él. No está hablando aquí ya de esclavos, ya no le está hablando a los esclavos, le está hablando en este sometimiento a las esposas, incluso de aquellas que tienen esposos no cristianos, cuanto más va a ser a las esposas de hermanos, como lo vamos a ver. Habla después del atavío, no voy a poner mucha atención en esto. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Evidentemente, para las hermanas el día de hoy, eso de vestidos lujosos de oro y de adornos ostentosos y demás, pues salvo que tengas mucho dinero, pero si vas por los niños a las 12 del día, estás haciendo el quehacer, y aparte tienes que pasar a comprar en el mercado la comida, y luego tienes que ayudarlos a hacer con la tarea. Lo último que va a hacer es muy probablemente que uses vestidos lujosos y adornos ostentosos. Está refiriéndose a las amas romanas que diario se vestían así, ¿ok? Pero sí quiero hacer énfasis en lo que se refiere a un espíritu afable y apacible. Y es hermoso porque dice que es de grande estima delante de Dios. En alguna clase de mujeres se habló de esto, la pastora ha hablado de esto. Este espíritu afable y apacible, es decir, no sometido. Un espíritu afable y apacible no necesita ser sometido. ¿Por qué? Porque no hace falta. Afable, tranquilo, y más tranquilo sería la expresión. Afable es parecido a amable y apacible, como las aguas tranquilas. No hay olas, no está en movimiento, no está golpeando, no está insistiendo, no está haciendo cosas terribles, no está haciendo cosas que estén golpeando y golpeando, ¿ok? Es el espíritu afable y apacible. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y pone el ejemplo como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y aquí está algo interesante, sin temer ninguna amenaza. ¿De quién? Pues del marido. ¿De quién más? Ya no está hablando del Imperio Romano y de los esclavos y todo lo que está hablando. Amenaza. ¿De quién? Del marido, o bien del adversario y demás. Y pues evidentemente no estoy diciendo que le digas a tu esposo Señor, ni nada, porque se va a ver raro. Está hablando de el contexto de Sara. En ese contexto cultural, las mujeres sujetas a sus maridos le llamaban Señor a sus maridos, porque eran señores. Señores no en el sentido de curios, del señor o señorío de Cristo, sino señores en el sentido de pater. Aquí está hablando ya en griego en el sentido de pater, de padre. Le llamaban Señor y demás. Bueno, vamos a terminar con los versículos del 8 al 12. Dice: finalmente, sed todos mismos
sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, y algo aquí que me encanta, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué? Para que heredaseis bendición. A diferencia de los gentiles, nosotros fuimos llamados a heredar bendición. Versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y esto es universal, y sus labios no hablen engaño, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y sígala. Todo está siendo esto tomado, Pedro, del Antiguo Testamento. Busque la paz y siga. Y el versículo 12, para que por favor se te quede grabado, aparte de todo lo que vamos a decir, porque los ojos del Señor están sobre los justos, maltratados, ninguneados, calumniados, abofeteados, verbalmente, algunos, hermanas, lamentablemente, abofeteadas físicamente, o incluso hermanos abofeteados también físicamente. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a sus oraciones. Me salté el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pues sí, es que a las mujeres les puso una carga muy fuerte de sujetarse a sus maridos para que sean salvados los no creyentes. Y a los hombres, ¿qué? No les puso ninguna carga, solamente el amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Nada más. Y si no lo hacen, aunque oren todo el día y sean más santos que el luchador el santo, sus oraciones jamás van a ser escuchadas. Y este versículo, ahí está escrito, tratarlas como a vaso más frágil. Significa tenerla en un lugar de estima. Antes se acostumbraba a que se compraban copas de vino, aunque no tomaran vino, pero pues bueno, si lo llevaban a tomar muy esporádicamente en las fiestas, pero las copas de cristal cortado, antes se compraban y las ponían así muy fresas en lugares, en vitrinas de vidrio también, y esos eran los vasos más frágiles en un lugar de adorno, de estima y de precio alto. Así es el trato de los hombres hacia las mujeres cristianas. Si no, sus oraciones tendrán estorbo. Perdón, me salté el versículo 7 y ya empecé a leer el 8, el 9. Dice, apártense el mal y hagan el bien. Versículo 11, sigan la paz y síganla. Busquen la paz y síganla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Por eso me acordé que me salté el versículo 7. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Los ojos del Señor están sobre aquellos que hacen el mal. Es decir, a Dios no se le pasa absolutamente nada desapercibido, ni de buenos ni de malos. A Dios no se le pasa absolutamente nada de nuestras vidas, de nuestro caminar en Cristo. No se le pasa desapercibido absolutamente nada. Está siendo maltratado, obedece al Señor y súfrelo. Es lo que Dios dice. Obedezcamos al gobierno, sometiéndonos a las cosas, no juzguemos, no hagamos, no digamos, sino sometiéndonos con la gracia del Señor, sabiendo que nosotros sí recibiremos la recompensa que el Señor nos ha prometido, que el Señor nos ha dado. Yo, hermano, hermana, te bendigo en el nombre de Jesús y dale seguimiento a estas clases y recuerda siempre, siempre, siempre lo más importante en este canal y lo más importante para lo que viene siendo Renuevo de Amistad es aprende Biblia y aplica en tu vida diaria lo que aprendas de Biblia. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.